abierto camino más allá de la ciudad de los goblins. Y ya sabes que no tienes poder sobre mí. ¿Qué tal, queridos guerreros y guerreras? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, cuidados, apoyados, queridos. Y si no es así, pues recordad que tan solo con un único pensamiento positivo, o quién sabe, con una palabra como las que os acabo de pronunciar, vais a ser directamente teletransportados a ese hogar, atalaya, refugio. ¿Quién sabe si no también castillo, ciudad, entorno personal y particular, que no es otro que las baldosas hacia el universo de Theater World? Bueno, pues nada, os preguntaréis, señor Boranyan, ¿qué es lo que nos va a transmitir esta vez con esas palabras? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hoy estamos en un evento muy importante y especial para aquí vuestro compañero, amigo, servidor, lo que queráis, porque volvemos a encontrarnos o a adentraros, os quiero volver a adentrar en este pequeño, pero no por eso menos complejo mundo que o de raíces del celuloide en Theater World. Ya sabéis, ese entorno en el que analizaremos pues series, pelis, productos audiovisuales, los años 80, 90, que más o menos es cuando aquí nació un servidor, y bueno, también de los 2000 y de la época actual en la que estamos y demás. Y bueno, os traigo un producto muy especial para un servidor Boranyan, porque yo lo disfruté cuando tenía resto visual con mi padre, que no es otro que esta película súper especial de los años 80 llamada Labyrinth. Por cierto, uno de los valores para mí, Labyrinth, es también un grupo de heavy metal italiano muy importante. Yo también lo he escuchado y me ha influenciado, pero bueno, en este caso tenemos la película de fantasía de 1986, Labyrinth, en Latinoamérica titulada El Laberinto y aquí en España titulada Dentro del Laberinto. Y bueno, pues os voy a tratar de transmitir un poquito, queridos guerreros y guerreras, o queridos goblins, o queridos caballeros, o queridos lectores, como queráis, esta gran película y los valores que tiene de por sí para mí Boranyan, esta gran obra de los finales de los años 80. Bueno, lo primero y más importante y primordial que deciros de esta gran obra de lo visual es que tiene valores ya de por sí. Para mí el primer valor que tiene de por sí es que se utilizaron por primera vez en esta película lo que son una especie de CGI, no digamos que fuera CGI porque el CGI estaba en pañales, y apareció el primer fotoanimal grabado en los títulos de crédito de esta gran película, que es una lechuza o un búho de color blanco. Y bueno, pues eso ya tiene un valor, el valor de la creatividad, de con los recursos, así por así decirlo, artesanales de la época, poder conseguir hacer eso, pues para mí ya es de por sí un gran valor. Luego también tiene el valor que muchas escenas de magia, por así decirlo, las usaron con efectos técnicos. Se contrató, por ejemplo, a una especie de ventríloco y de malabarista que hizo algunas de las escenas que tenemos del Rey de los Goblins moviendo esferas luminosas o esferas de cristal. Y sobre todo, uno de los influencias que dicen los creadores de esta película que se basaron en unos ilustradores. Ahí tenemos un ataque de los goblins, no hay problema, ya los ayuntaremos. Pues de unos ilustradores que es MC Esset, de relatividad y casa de escaleras, que son esas escenas, supongo que algunos los habréis visto. Yo me acuerdo de subidas y bajadas imposibles por distintas escaleras. De hecho por aquí, aunque no lo veáis la gente que no veáis, tenemos alguna ilustración así parecida en la portada y en la contraportada. Y bueno, son aspectos que creo que ya de por sí la película tiene valor. Luego la película en sí se enclava o podríamos decir que pertenece a distintos géneros, ¿no? Pertenece al género de la fantasía, del cine de aventuras, podríamos decir del cine de magia, aunque no hay tanto hechizos mágicos como tal, pero bueno, sí pertenece al ciclo de magia, de musicales, porque esta es una película musical, tiene muchas canciones, sobre todo canciones hechas por el rey de los Goblins, el actor que tenemos aquí, cantante David Bowie.
Y bueno, y también es una película que se enclava dentro del género infantil por los personajitos que apreciáis aquí en la portada, que son los goblins, unos goblins con armadura, otros sin armadura, como la corte de los goblins de Jared, que así se llama el personaje que hace David Bowie, el rey de los goblins. Y bueno, y luego también es una película que se enclava dentro del género de Isekai, que es un género que viene a ser que personas de la vida real, por un accidente, por una causa fortuita, van a un mundo alternativo. Puede ser un mundo de videojuegos, puede ser un mundo de monstruos, o puede ser como un mundo de fantasía. Van por un accidente, en este caso, pues como la preciosa Jennifer, la actriz que tenemos aquí, que nos interpreta a Sara, pues va al mundo de los goblins porque se llevan a su hermanastro pequeño, Toby, a este mundo. Se lo llevan porque ella lo pide inconscientemente, porque está desesperada por cuidarle, ¿no? Y entonces ese mundo que os comento, lo del Isekai, más o menos es por eso, ¿no? Por lo que van personas del mundo real, en este caso Sara y Toby, a el mundo de los goblins. Y para mí, pues eso de por sí es ya otro valor. Luego el valor también importante es que el director de esta película es Jim Henson, que es un marionetista y director de programas de televisión, yo diría para toda la familia, de aquella época, que hizo programas tan míticos como los Muppets o los Teleñecos aquí en España. Hizo a la rana Gustavo, de hecho le ponía su propia voz. También hizo la serie de los Fraggle Rocks, hizo también películas tan importantes como esta de Dentro del Laberinto o Cristal Oscuro. Y en definitiva, un gran creador que por desgracia se nos fue muy pronto y que le da un valor muy importante a esta película. Luego la propia película se desmarca un poco de todas las que hizo, de los Muppets o de los Teleñecos o el Cristal Oscuro, porque no solo tenemos estos personajes de los Gremlins o otros que no nos aparecen aquí en la portada, en la contraportada, como es el Gran Ludo, que es un pedazo personaje que a mí me recuerda mucho a mi padre, o Jagel o Ser Didymus, que son marionetas, sino que también tenemos a Sara, o al propio Toby, o al propio Jared, que están interpretados por personas. Entonces ahí tenemos un rasgo diferencial. Luego os diría valores de la propia película, aparte de que esta fue un hito en el cine de fantasía y demás, pues qué valores podría tener. También tiene valores, pues eso, que se inspiran en autores importantes de la ilustración o de ilustración, como es M.C. Escher o Maurice Cornelius Escher, que habla esto de la teoría de las escaleras, y tiene esas escaleras imposibles y los pilares de roca y demás. Y luego también se inspiran, dicen los autores de esta película, que se inspiran en libros como Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y un cuento de Maurice Sendak que se llama Al otro lado, que es la inspiración más básica. De hecho, cuando empieza la película hacen como un traveling, una imagen que más o menos también se percibe aquí en la portada y la contraportada, en la que se ven todos esos libros. Se ve un laberinto, como aquí se está apreciando visualmente, que se ve como si tú estuvieras detrás de una ventana y tuvieras una especie de vitral o de verja, pero en el sentido laberinto. Y tenemos a los personajes, está Jared, está Sara, hay muchos gremlins por aquí y por allá. Y bueno, en el sentido de que eso es en lo que se inspiran, ¿no? Y a mí me parece que entra dentro de los valores que os comento a veces aquí en Theater World. Que antes de continuar, recordad, queridos guerreros y guerreras, que para no convertiros en goblin o salvar a vuestros hermanitos o lo que queráis, o hacer más grande Theater World, pues os suscribáis al canal, invitéis a mucha más gente a suscribirse, darle un poderoso like y compartirlo en todas vuestras redes sociales con el mayor número de personas posibles, y les invitéis, ¿no? Y bueno, pues continuando, ahí tendréis el valor pedagógico de la lectura, y es que podéis leeros o acercaros a obras tan importantes como Alicia en el País de las Maravillas, como El Mago de Oz, o incluso a esta propia película de Dentro del Laberinto, ya que mientras se producía y mientras se estrenaba la película, se hizo una novelización como tal. Entonces podéis tener lo mismo que tenéis aquí de
de Dentro del Laberinto, el libro. Luego a nivel de educación artística, pues todo lo que os acabo de comentar de los efectos especiales, luego las localizaciones o los entornos ya imaginativos dentro del laberinto, pues el propio laberinto, el pantano del hedor eterno, la propia ciudad de los goblins, que es como una ciudad basada en la fantasía, en lo medieval, con sus casitas, su muralla para defender, sus puertas, el propio castillo de Jared, que aquí en la contraportada se aprecia un poquito una parte, las escaleras que suben y bajan, pues es una parte del castillo de Jared, del rey de los goblins, en la falsa habitación de Sarah, en la visión que le produce Jared, ahí también es como una corte de fantasía de época medieval y van todos como vestidos de época, que no la apreciaréis, pero quien haya visto la película o quien quiera revisitarla. Y bueno, pues ahí tenemos educación artística, plástico en el sentido de las marionetas, de todas las marionetas que confecciona Jim Henson. Otro valor muy importante que le veo extrapolado a este es que también hubo un grupo de marionetistas en la película, porque Jim Henson no podría hacerlo todo, también tendría que dirigir, digo yo, y ellos consiguió con esta película que fueran a otros estudios posteriormente, sobre todo a nivel digital y de animación, y bueno, pues les hizo un trampolín, ¿no? Y creo que eso es algo que le caracteriza. Luego hay otros valores también a nivel matemático, en el sentido de la estructura del laberinto, de que tienen que hacer un camino, Sarah tiene que hacer un camino para salvar a su hermanito Toby de que no se convierta en uno de estos goblins, el tiempo que solo le da Jared 13 horas, pasan de un lugar a otro lugar a otro lugar, son un grupo de héroes, por así decirlo, o de compañeros, que son Ludo, Ser Didymus, su perro Ambrosius, Jagel y la propia Sarah. Bueno, son conceptos de educación física, quizás me digáis que no, pero bueno, al palpar, al tocar, al sacar el disco ya estáis utilizándolo, al imaginaros o pensaros, o quién sabe, a lo mejor tenéis el maravilloso juego de tablero de Dentro del Laberinto, o las cartas que salieron de Dentro del Laberinto, y también al mover en las miniaturas y demás estaréis usando también un poco mano digitalmente educación física, aunque no sea físicamente. A lo mejor hacéis cosplay de estos grandes personajes, ahí sí, o si tenéis figuritas de Funko Pop o de McFarlane o de donde se hayan hecho estatuas, pues a la hora de tocarlas, ahí todo es mano digital, pero también es un poquito de educación física. O si queréis algún día de entradas en algún laberinto, por ejemplo San Martín de Valdivia, es una cosa que se llama el laberinto mágico, y es de árboles o en los propios entornos naturales, no sé, hay cosas de educación física, aunque como dicen aquí, no todo sea siempre lo que parece. Puede parecer que no lo tiene esta película, pero sí. Luego a nivel emocional, como os comento, me acuerdo mucho de cuando vi esta película con mi resto visual, digamos, por así decirlo, sano, no completo, porque nadie tiene un resto visual pleno, una audición plena, pero bueno, yo en ese momento de mi infancia así la tenía con mi papá. Y luego pues tiene valores emocionales, ¿no? De la amistad, de la madurez. De hecho, aquí hay un leitmotiv oculto en la película, que es que Sarah tiene que crecer, tiene que pensar al final para poder rescatar a su hermano Toby, si lo quiere rescatar, el seguir imaginándose los cuentos de fantasía, o crecer, o quién sabe, guardar en su interior esa niña interior que llevaba, pero no verse siempre influenciada y perdida en un mundo de fantasía. El madurar, ese leitmotiv está aquí. O el gran gesto de amistad, que es que esta película tiene el respaldo y tiene el apoyo de la producción ejecutiva de George Lucas, pero George Lucas nunca en ningún momento, en ninguna rueda de prensa, en ninguna promoción que se hizo de la película, él no apareció y no quiso dar ninguna rueda de prensa. ¿Por qué? Porque no quiso quitarle protagonismo a uno de sus mejores amigos, que era Jim Henson, el director de esta película, que también habla del valor de la amistad, que cosa también se plasma aquí con Sarah, con Ludo, con Jagel, con Ser Didymus, que incluso finaliza la película preguntándoles desde un espejo, aparecen los personajitos, ¿no? Bueno, no os quiero hacer ya más spoilers, pero es que ya esta peli de 1986, bueno, quien quiera la puede revisitar, ¿no? Y
le preguntan si les necesita y Sara muy entristecida o muy melancólica, cosa que son valores también emocionales que me parecen importantes, le dice, a veces por alguna razón os necesito. Y bueno, pues hay un desenlace muy bonito, muy final, también muy de George Lucas, también muy de la Guerra de las Galaxias, cosa que son conexiones también pequeñitísimas, pero hay con la Guerra de las Galaxias y con otros productos y otra forma de hacer el cine, y sobre todo de Jim Henson, que hacía productos para todos los públicos, que yo creo que son importantes, son valores fundamentales que tiene este gran producto, esta gran película, que os invito a revisitar también o a que la busquéis si no la conocéis. Y bueno, hasta aquí este gran producto que os quería transmitir vuestro amigo, compañero y servidor Borejan desde Celler.